nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo bastas, solo bastas tú. Te adoramos, Jesús. Llénanos, Padre Santo. Te adoramos, solo bastas tú. Feliz años a todos. No había tenido la oportunidad, bueno, al menos aquí. La semana pasada, no, la anterior, ¿fue, Tony? Que estuve y precisamente, bueno, estuve compartiendo una tarde con los chavales del centro, con Sonia, José Antonio, Tony, Loli. La verdad es que fue magnífico. Vas para compartir un rato y se hacen allí las tantas. Y estaba compartiendo la palabra con... La verdad es que es impresionante, ¿no? Gente que acaba de conocer al Señor prácticamente y que los veías a todos. Subía a compartir una palabra, pues bueno, aquello sencillita y creo que inspiracional para ellos y para todos los que estábamos allí. Y estaban todos con sus libretas. Y precisamente Bruno estaba todo el rato haciendo preguntas porque lo quieren saber todo y ya, ¿no? Y me acuerdo que dijo esto, ¿no? También que él sabía, bueno, más o menos la limitación que tenía
a nivel de salud, pero decía, yo quiero vivir, ¿no? Yo quiero vivir. Y no sé lo que pasará, porque cuando uno tiene ganas de vivir, quizás esa es la mejor oración. Cuando uno quiere vivir y la motivación de vivir es el conocer al Señor todavía más, ¿no? Y a veces esa es la oración en sí, ¿no? Y pensaba ahora cuando escuchaba, ¿no?, sobre Bruno, y creo que no tan solo sobre Bruno, sino la mayoría de personas que están ahí en el centro, pensaba en la parábola de los jornaleros, ¿no? ¿Os acordáis, no? Aquellos que llegan y convienen un precio con el dueño y durante el día va llegando gente y por el mismo salario de los primeros trabajan menos, por decirlo así, hasta que al final llegan unos a última hora, los últimos en llegar, que cobran igual que los primeros. Y no sé lo que pasará con la vida de Bruno. Vamos a orar por él, evidentemente, esperando un milagro. Pero él es merecedor de la misma salvación y la misma gracia que cualquiera de los que estamos aquí. Y es así, es indiscutible. Bueno, os voy a hacer una pregunta y quiero que seáis sinceros. ¿Lo vais a ser? Ya no lo estáis siendo. Sabéis que hubo un culto, el del día 26, que no se hizo porque el día 26 era San Esteban y coincidía que era domingo. Entonces la predicación compartí yo y fue telemática, bueno, por YouTube. ¿Quién ha visto la predicación entera de YouTube? Levantar la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Hoy iba a predicar, porque sabía que no muchos, porque miré las visualizaciones y, bueno, se sabe la gente que lo ha visto, lo habían visto a menos 44 personas, pero mucha gente que la ve, que ve nuestros cultos de YouTube, no son de la propia iglesia, son de otros sitios, ¿no? Pero bueno, pero os aconsejo que podáis escuchar esa predicación, porque precisamente es sobre Esteban, sobre el espíritu de Esteban. Y creo que no tan solo es dentro de mi torpeza, no es que sea una buena palabra, es una palabra muy inspiracional y profética para esta iglesia. Porque necesitamos revestirnos del espíritu de Esteban. Porque estamos en los mismos tiempos en los que estaba viviendo Esteban. En otro formato, pero bastante parecidos. Así que lo tenéis ahí en el canal de YouTube, lo podéis buscar. Son 40 y pico minutos mientras estás haciendo la faena en casa, mientras estás estudiando, mientras estás, yo qué sé, jugando a la Play, al Fortnite o lo que sea, te puedes poner la prédica y escucharla, ¿vale? El próximo domingo que yo predique, lo volveré a preguntar. Si no hemos pasado de 10, lo siento mucho por los que habéis escuchado, porque la predicaré. Me sabrá mal por los que la habéis escuchado ya, pero la compartiré. Muy bien. No sé si esto lo sabíais, pero a la hora de compartir la palabra, los que predicamos en un púlpito, hay varios formatos o varias maneras de predicar, ¿no? O de predicaciones, por decirlo así. Por ejemplo, la predicación sobre Esteban es una predicación biográfica, porque estás tratando la biografía o estás tratando un personaje. También hay predicaciones temáticas, donde te centras en un tema concreto, ¿no? La salvación, el perdón, la gracia, lo que sea, ¿no? Los hay literales, o sea, tal y como está, versículo por versículo, ¿no? Y también los hay expositivos, mensajes expositivos. Hay más o menos, hay algunos más, ¿no? Pero estos serían los 4 principales. Yo ya desde finales del año pasado tuve el sentir, no es que tuve yo el sentir, yo creo que es el Señor que lo pone, ¿no? De buscar cierta inspiración en los personajes bíblicos, en la biografía de los personajes bíblicos. La verdad es que la historia de la gran mayoría
hasta de Judas Iscariote, puede ser inspiracional para nuestras vidas. Yo creo que de todos los personajes, desde el Génesis al Apocalipsis, que recorren la Biblia, que pasan por la Biblia, que son nombrados en la Biblia, pueden inspirar algo en tu vida. ¿Lo crees así? Uno puede llegar a ser un traidor, como Jesús. Como Judas. Ser traicionado, ¿no? Como fue traicionado Jesús, me refería. Cualquier personaje. Hay personajes que de repente aparecen un momento en la Escritura y desaparecen, cumpliendo una misión determinante. No sé si os acordáis, por ejemplo, de Ananías, que aparece en un momento de crisis total para el apóstol Pablo, justo después de su conversión, en ese encuentro tan poderoso con Jesús, de camino a Damasco, y aparece ahí un hombre que de repente le habla al Señor y le dice: Ananías, ¿ves? Fijaros, esto fue como un GPS hace 2000 años. ¿Ves a tal calle que se llama a la derecha y después de la derecha a la izquierda? Y allí, en la casa de tal, encontrarás a un hombre que está ciego, que yo lo he dejado ciego. Y le vas a poner las manos y va a recobrar la vista. Y ese hombre es Saulo, el que os estaba persiguiendo y matando a todos los cristianos. Y son, unos versículos. Pero este personaje es inspirador. Porque es como que de repente alguien que te está haciendo la vida imposible, alguien que te quiere asesinar, tú oyes la voz de Dios que te dice que le vayas a llevar que juegues al amigo invisible con él y lleves un regalito. Y a veces lo primero que uno puede pensar cuando siente la voz de Dios así en su vida, decir: esto son cosas mías, ¿cómo Dios me va a enviar a que me asesine este tío? Y por eso digo que cualquiera de los personajes que aparecen en la Biblia son inspiracionales para nosotros. Y os animo yo siempre os animo a que leáis la Biblia, que sé que a la mayoría de vosotros os cuesta. Y que os fijéis en la historia de... Mirad, hay una Biblia que si no la tenéis os aconsejo que os la compréis. No sé si vale 20 y pico euros, pero vale la pena, es una buena inversión. Es la Biblia del diario vivir. Es la versión de Reina Valera, pero es una Biblia que, aparte de hacer una muy buena introducción en el contexto y en la historia de cada libro y explicar el contenido del libro brevemente antes de leerlo, si sale algún personaje relevante en el libro, hay una biografía de él. Y hay no sé cuántas biografías en esa Biblia. Hay una paginita, por ejemplo, si tú vas leyendo Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 te vas a encontrar la biografía del apóstol Pablo. También te vas a encontrar en el capítulo 6 la de Esteban, en el 7 la de Felipe. Y es muy interesante. Así que, Biblia del diario vivir. Y hoy mi mensaje está basado en la biografía de 3 personajes del Antiguo Testamento. Yo diría que son los 3 personajes más relevantes del Antiguo Testamento. Y quiero que vayáis pensando ya en quiénes pueden ser, porque os haré una pregunta a ver quién la acierta. A este mensaje le he llamado 3x3, porque voy a hablar de 3 personajes y de 3 situaciones que vivieron estos personajes donde me gustaría que pudiésemos aprender algo de estas situaciones para aplicarlas en nuestras vidas. Yo siempre digo una cosa: si la Biblia no es de aplicación para tu vida, no tiene sentido que en esta tarde estés aquí escuchando. La vida tiene que ser transformada a través de la palabra de Dios. ¿Amén? Os voy a dar una pista y haré la pregunta. Voy a dar una pista sobre los 3 personajes. Uno representa la fe. Mas el justo por la fe vivirá. O sea que uno de los personajes representa la fe.
Otro de los personajes representa la palabra y otro de los personajes representa la intimidad con Dios, la relación con Dios. ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien se atreve a qué 3 personajes pueden ser? Solo acepto el pleno al 3. Por favor, un aplauso a Tony. Este señor cada miércoles está llevando el estudio bíblico, así que muy bien. Abraham, bueno, era fácil, pero tú has sido el único a contestar. Yo estoy seguro que había más gente que lo sabía. ¿Qué lo sabía? Bueno, ha sido el primero a levantar la mano. Dice que los valientes arrebatarán el reino. Él se ha llevado la gloria efímera del aplauso, pero por ser valiente. ¿Verdad? Y a nadie le amarga un dulce. Así que voy a hablar de Abraham, que representa algo tan importante como la fe. Porque nosotros no vivimos no deberíamos de vivir por lo que vemos. Mirad, hace un momento estábamos hablando de Bruno, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en Bruno? Vemos 2 realidades. Una es un diagnóstico negro, ¿verdad? Un diagnóstico fatídico. Un diagnóstico quizás con fecha de caducidad para su vida. Por otro lado, vemos a un chaval que tiene mi edad, 48 años. Una persona un chaval en el Señor, que acaba de conocer al Señor y está con ganas de vivir. Claro, la situación para nosotros nos entristece porque sabemos lo que suele pasar en estos casos. Pero hoy la Iglesia, los que estamos aquí, no necesitamos ver el diagnóstico. Debemos alzar los ojos y creer en el que puede hacer un milagro. Y hoy, en vez de pensar y dar cancha al diagnóstico, vamos a creer y dar cancha, vamos a tener fe y vamos a creer que Dios puede hacer un milagro. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Se han acabado los milagros en el año 2022? La Iglesia tiene que creer. Lo que nos mueve o nos debería de mover no es aquello que vemos. Porque si tú ves que el sueldo no te llega a final de mes, te vas a amargar la vida. Pero si tú crees en Jireh, ¿sabéis quién es Jireh? No sabéis quién es, ¿no? No es el vecino de abajo, ¿eh? Jireh es el vecino de arriba. Jireh es un nombre de los tantos que tiene Dios y que indican una faceta de Dios, que es: el Señor es mi proveedor. Y cuando quizás todo lo has dado por perdido, el Señor siempre llega a tiempo. Claro, cuando decimos provisión, pensamos que estamos hablando de provisión económica. Pero Dios provee de cualquier cosa de la cual tú tengas necesidad. Salud, estado emocional, dinero, de muchas cosas. Y el Señor provee. Aún quizás cuando ya dices, bueno, se acabó. Y de repente Él aparece como Jireh, como el Señor proveedor. Bueno, y aquí tenemos a Abraham. Y quisiera mirar, Abraham, si tú lees la historia de Abraham, tiene cientos de situaciones y podría escoger varias, ¿no? Pero yo he elegido 3, que creo que pueden ser de
de una buena aplicación para nuestras vidas y para que aprendamos a vivir como estos personajes nos pueden inspirar. Hay un primer acontecimiento, que es el primero que ocurre en la vida de Abraham, que es cuando Dios llama a Abraham. Mirad, yo no sé si conocéis un poco la historia de Abraham. Abraham era un patriarca, era un hombre riquísimo. Esta palabra riquísimo se usa en Génesis para describir a Abraham. Y en el Nuevo Testamento también se usa esta palabra. No que era rico, era riquísimo. Y tenía ganado y siervos por doquier. Y él vivía en una ciudad que era Ur de los caldeos. Y de repente, y así lo describe la palabra de Dios, Dios le habla. No sé cómo lo hizo. No sé si fue audiblemente. No sé si fue una voz que retumbó en su corazón. No sé si fue una percepción. No sé si Dios le mandó un papiro manuscrito y no lo sé cómo fue. Pero dice la Escritura que Dios le habló y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y sabéis lo que hizo Abraham? Obedeció a Dios. Cuando la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, es que si no nos metemos en el contexto, no entendemos bien qué fe tuvo que tener Abraham para salir de algo que a muchos de nosotros nos atrapa, que es nuestra tan conocida ahora como zona de confort. Y aún siendo cristianos, nosotros hemos generado nuestras zonas de confort. Pero hoy el Señor nos dice a todos: sal de tu zona de confort, porque yo tengo cosas nuevas que mostrarte. ¿Tú realmente crees que has vivido todo lo que el Señor ha diseñado para ti? De verdad. No importa la edad que tengas. Si eres joven, si eres de mediana edad, si eres ya entrado en días, ¿tú piensas que ya has cumplido, tú ya has descubierto todas las obras que dice la palabra que Dios tiene preparadas para ti de antemano? ¿A que no? Y mi pregunta es, ¿tienes ganas de conocerlo? Porque quizás ya estás bien en Ur de los Caldeos. Y no te apetece, ya está bien con lo que has conocido te da cierta seguridad, tienes tu pequeña fe, tienes tu vida más o menos controlada, los problemas que te surgen son más o menos controlables y ahí estás bien, dentro de las murallas de Ur de los Caldeos. Pero yo te digo una cosa, la voz del Señor sigue retumbando hoy en nuestros corazones diciendo: sal de tu tierra y de tu parentela porque yo tengo algo nuevo que mostrarte. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Yo no sé si os desafía esto, pero a mí sí. Nosotros ahora como consejo y algunos el Señor nos está sacando en un aspecto de Ur de los Caldeos y nos está desafiando algo, creemos que muy bonito y muy poderoso. Y esto es guapo. Es que la fe hay que vivirlo así. Otra cosa que me gustaría poner en relevancia de Abraham quizás es poco conocido de la vida de Abraham, pero es una parte que me gusta mucho, que es cuando Abraham llega a las tierras del Negev. ¿Sabéis? No sé si sabéis que Abraham le acompañaba toda su parentela. Uno de ellos era su sobrino Lot. Y
Claro, Abraham sale de Ur de los Caldeos y entonces, claro, esa tierra que emanaba leche y miel, esa tierra prometida, esa tierra tan bonita, claro, él no sabía dónde se ubicaba. Entonces, él cuando sale de Ur de los Caldeos y empieza a andar sin saber a dónde iba, porque el Señor le dijo, a la tierra que yo ya te mostraré. Entonces, el hombre sale ahí con todos los suyos, con ganado, con siervos, bueno, con la familia. Y, claro, llega un momento que dice, bueno, Señor, dime algo más, ¿no? Y claro, no sé si no supo escuchar al Señor, pero claro, llegó un momento que él pensó, bueno, a ver, una tierra frondosa y una tierra donde fluye leche y miel es Egipto. Entonces quizás el Señor me está mandando que yo vaya a Egipto. Y él va a Egipto, y para poder entrar a Egipto sin que el faraón le mate, tiene que hacer ahí una manipulación con su mujer, que al final casi lo termina matando el faraón por la que lía allí. Pero claro, es que Egipto no era la tierra prometida que el Señor le había prometido. Y dice la palabra que él tuvo que salir de Egipto y volver por sus propios pasos. Por donde había vuelto, se tuvo que volver. Fue el primer error de Abraham. Y os digo una cosa, el camino que nosotros andamos en la fe no está siempre lleno de éxitos. ¿Quién ha dado algún paso de fe en falso? Entiendo que los que no habéis levantado la mano, o no habéis dado paso de fe, o todo os ha salido bien. Pero yo alguna vez he dado algún paso de fe creyendo que el Señor me estaba indicando algo y resulta que precisamente era todo lo contrario. Y he tenido, como se dice comúnmente, recular y volver por donde venía, ¿no? Pues justo después de este acontecimiento es cuando ocurre el que yo os quiero indicar. Cuando llega a la tierra del Negev y resulta que la tierra del Negev parecía la tierra prometida. Una tierra frondosa, verde, con agua. Y entonces, claro, Lot, su sobrino, también tenía un montón de ganado. Y entonces Abraham dice, bueno, en la tierra del Negev no cabemos los dos. Y fijaros, ¿sabéis lo que hizo Abraham? ¿Os acordáis de la historia? Abraham era el patriarca, era el que podía elegir. Y le dio a elegir a su sobrino. ¿Y sabéis qué eligió su sobrino? La tierra buena, claro. ¿Sabéis? Y esta es la lección que yo saco de esto. Abraham empezó a entender que la fe no tiene nada que ver con lo que vemos. No andamos por vista, andamos por fe. Y Abraham, ¿sabe lo que estaba esperando? A que Dios le hablase de verdad. Así que en este andar de la fe tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y si te guías por la vista, seguramente te estés constantemente equivocando. Tercer punto que pondría en relevancia de Abraham. ¿Cuál diríais que es? Quizás es el momento más potente emocionalmente para Abraham. Venga, los que entendéis, habéis leído la Biblia alguna vez. Muy bien. El sacrificio de su hijo Isaac. ¿Alguien conoce esta historia? Levantad la mano, porque quiero saber los que la conocéis y los que no la conocéis. La conocéis la mayoría, ¿no? O sea, Dios, sabéis que Sara, su mujer, la mujer de Abraham, era estéril y que ya eran avanzados de edad, cuando el Señor les promete que van a tener un hijo. Abraham se impacienta y comete otro de sus errores y claro, como ve que no viene el hijo, bueno, hace el apaño con la secretaria, que digo yo, con la concubina. Y sí, tiene un hijo que se llama Esaú, que después le va a dar muchos problemas. Pero Dios, después
fijaros, el Señor termina cumpliendo su palabra y le da a Isaac. Fijaros, ¿no? Lo que le había prometido. ¿Tú alguna vez le has pedido algo a Dios y después de mucho tiempo de espera el Señor te lo ha dado? Seguro que habéis tenido alguna experiencia así, ¿verdad? Muy bien. Pues de repente, cuando el niño ya es mayor, el Señor le dice: lo tienes que sacrificar. ¿Alguien sabe cómo funcionan los sacrificios? Bueno, ¿cómo funcionaban en aquel tiempo? ¿Sí? ¿Alguien me lo puede explicar? Se hacía un altar de piedra, claro. Por favor, ¿puedes seguir? Se preparaba leña. ¿Para qué? ¿Para hacer barbacoa? ¿Para hacer un asado argentino? Muy bien. Allí se tenía que poner un animal. Al animal había que cortarle el cuello y seguramente cuando uno estaba ahí el animal, se metía a fuego. Pero claro, es que el caso es que no era un animal, era una persona. Y era el hijo que Dios le había dado, el hijo de la promesa. Mirar, es verdad que esto es un tipo de Jesucristo, de lo que Dios hace con nosotros a través de su Hijo, ¿no? Pero os digo una cosa. El Señor nos va a poner a prueba muchas veces. Y nos va a demandar que sacrifiquemos alguna cosa de nuestra vida. Y posiblemente alguna de las cosas que tengamos que sacrificar es algo que Él mismo nos ha dado. ¿Sabéis por qué? Porque ni aún lo que Él nos ha dado lo tenemos que tener como pertenencia. ¿Sabéis por qué? Porque estamos aquí como peregrinos. No sé si lo habéis pillado. Y el problema es que a veces pensamos que somos poseedores de las cosas de manera personal. Mirad, todo lo que el Señor nos da es para que fluya a través de nosotros. Amén. Voy a pasar al siguiente personaje. Moisés, el profeta. ¿Qué hemos dicho que representa a Moisés? La palabra. Yo lo he dicho muchas veces y he compartido muchas veces sobre los años que llevo como pastor y anteriores como anciano. He predicado muchas veces y yo soy no sé cómo decirlo, soy un pesado en cuanto a la lectura de la palabra. Yo, y lo sé porque algunos de vosotros me lo decís también, y porque lo sé por otros pastores, la gente de la iglesia dedica muy poco tiempo a la lectura de la palabra. Y no quiero que os sintáis mal con esto. Y Dios, te digo una cosa, no se enfada porque tú no leas la palabra. Lo que pasa es que tú estás en un peligro cuando tú no lees la palabra. Tú cuando no lees la palabra vas a ciegas. Lo compartían hace muchas semanas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú no conoces la palabra, vas a ciegas. Pastor, es que siempre estoy tropezando y siempre tropiezo con la misma piedra. Jolín, cuando tú tropiezas con una piedra, ¿por qué es? A ver, si yo salgo a correr por la montaña y yo no voy mirando las aves del cielo, porque por la montaña hay piedras, hay musgo. ¿Qué voy mirando? ¿El camino? Nunca se me ocurre salir a correr de noche. ¿Por qué? Porque no veo. Y si salgo a correr por el bosque de noche, ¿qué me va a pasar? Me va a dar un trompazo que me va a romper la cabeza.
Y claro, yo en la pastoral muchas veces cuando viene gente a contarme sus problemas y a que ore por él y a ver cómo lo podemos solucionar, la mayoría de veces o de consejos que doy es que la solución para tu problema está aquí escrito. Si es muy fácil, si lo que tienes que hacer es esto, mira, te lo dice el Evangelio de Juan capítulo 14 o te lo dice en el Salmo 38, está ahí lo que tú tienes que saber. Es que siempre tropiezo en la misma piedra. Pero tú, ¿cuánto lees la palabra? Bueno, a veces la abro corriendo y abro así a ver qué me habla el Señor. Y el que os digo otra cosa. Si no tenéis tiempo para leer 1 hora durante toda la semana, mira, 1 hora, repártela como quieras, 1 hora, no al día, sino durante toda la semana, 1 hora. Si no la tienes, ven los miércoles al estudio bíblico. Si tienes la pereza de coger 12 minutos al día o 10 minutos al día, menos 8 minutos al día de leer la palabra, ven a vernos los miércoles aquí a escuchar lo que se comparte aquí, que la verdad lo hacen súper bien. Y Moisés representa la palabra. Mirar, 3 cosas rápidas sobre Moisés. El evento que realmente cambia la vida de Moisés, ¿sabéis cuál es? El encuentro personal de Moisés con el Señor. Después de haber vivido como un privilegiado en el imperio más poderoso de la época, en Egipto, tiene que marchar porque se convierte en un asesino fortuito y se pega, escuchad bien la cifra, ¿sabéis cuántos años en el desierto pastoreando ovejas? Quiero que me lo digáis, que yo lo oiga. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 40, quédate con esa cifra. Y de repente, haciendo su trabajo cotidiano, tiene un encuentro con Dios, en la zarza aquella que ardía y no se quemaba. Y el Señor le habla. Mirad, todos los que estamos aquí necesitamos encontrarnos con el Señor. Si tú no tienes un encuentro con el Señor, muy difícilmente tu vida será transformada y mucho menos tendrás un llamado. Cuando Dios se encuentra con Moisés, tienen ese encuentro, Dios lo que hace es poner un propósito real a la vida de Moisés. Y aquí viene el segundo acontecimiento que creo que también tiene que ver mucho con nosotros. ¿Sabéis cuál es el propósito de Moisés? El propósito exclusivo de Moisés en su vida, ¿cuál es? Liberar. Y mirar, la gran comisión, bueno, claro, cuando yo digo gran comisión, entiendo que todos sabéis lo que es la gran comisión. ¿Todos sabéis lo que es la gran comisión? ¿No? Muy bien, gracias por tu sinceridad, porque me das la oportunidad de que lo pueda explicar aunque sea brevemente. La gran comisión se encuentra en Marcos 16 y Mateo 28. Y son las palabras que Jesús dirige a su iglesia y dándoles un mandamiento, que es ir por todo el mundo predicando el Evangelio, liberando a la gente de las garras del diablo. Porque este es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio y la sangre de Jesucristo trae libertad a las personas. Y la iglesia, igual que Moisés, nosotros tenemos ese encuentro con el fuego que arde y no se apaga, no consume. Tenemos ese encuentro con el Eterno y el Eterno nos dice que tenemos una misión, que es una misión que tiene que ver con la libertad de los cautivos. Y hoy quiero que tú te puedas sentir identificado con Moisés. Porque ¿quién ha tenido un encuentro con el Señor?
quiero saberlo, es que lo digo, quiero saber porque si hay mucha gente que no ha tenido un encuentro con el Señor, haré un llamado después para que os convirtáis y os arrepintáis de vuestros pecados. ¿Quién ha tenido un encuentro personal con el Señor? La gran mayoría. Pues si tú has tenido ese encuentro personal con el Señor, no estés pensando, Señor, ¿y cuáles son mis dones? ¿Y cuál es mi llamado? No, ya te lo digo yo. Tú tienes un llamado que es ir a liberar a la panadera, al vecino de arriba, al vecino de abajo, a la que está a la puerta del colegio con los niños, a la de la limpieza, a toda la gente que te rodea. Y le tenemos que pedir al Señor que a nosotros nos libere de todo prejuicio, de todo temor, de toda vergüenza, de todo complejo, para que podamos cumplir esa misión de liberación. Y el tercer acontecimiento que quiero resaltar de Moisés me llama la atención porque no sé si sabéis que, claro, el propósito de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto era cruzar el desierto en unos pocos días y llegar a la tierra prometida, aquella que Dios le había prometido a Abraham. Conocéis la historia, ¿verdad? Eran unos pocos días. Algunos dicen que 8, otros dicen que 14 o 15, por ahí anda la cosa. ¿Sabéis cuántos años estuvo el pueblo de Israel dando vueltas por el desierto? ¿Cuántos? ¿Cuántos estuvo Moisés pastoreando ovejas en el desierto antes de conocer al Señor? 40. Curioso, ¿no? ¿Le estuvo adiestrando ya antes de tener el encuentro con Él? ¿El Señor ya nos está tratando quizás antes de que le conozcamos para llevar a cabo una misión? Esto es importante, ¿eh? Mira, yo cuando era jovencito, 10, 12 años, aquí a la iglesia llegó gente muy mala. Atracadores. Mala me refiero en cuanto al concepto que tiene la sociedad sobre la gente mala, ¿no? Ladrones, drogadictos, borrachos, marrulleros, gente violenta. Y toda esa gente llegó aquí a principios de los 80. Yo era un niño de iglesia, ¿sabes? Y aquí llegó la mafia de aquí, de Buenavista, de La Canonja. Algunos están aquí sentados, ¿eh? Algunos de esos personajes están aquí sentados. Pero ¿sabéis? Lo poderosos y la influencia que tenían para lo malo, después la tuvieron esa misma influencia para lo bueno. Fueron años donde el Señor revolucionó este barrio y más allá de este barrio a través de la vida de estas personas. Y fijaros cómo revierte a veces el Señor. El Señor trabaja a veces la personalidad, ciertos aspectos que después va a usar esa misma personalidad, pero revertida en lo bueno. Y esto fue lo que hizo con Moisés. Trabajó 40 años en el anonimato para después trabajar 40 años bendiciendo a un pueblo. Pobrecillo que al final no pudo entrar en la tierra prometida por otra cuestión, ¿no? Y termino con David. A mí el tema de David es un tema que todavía, de hecho estoy en ello, en estos días y llevo ya varias semanas, ¿no?, pensando en esto. Porque a David se le identifica en la Biblia como una persona que tenía el corazón conforme al Señor. Y cuando uno lee la vida de David, sí que hay una primera parte muy idílica de la vida de David, pero después hay zonas muy oscuras de la vida de David, donde a mí me cuesta entender que este hombre, la Biblia lo identifique como un hombre con un corazón conforme al del Señor. Y quiero hablar de 3 aspectos de la vida de David. Podríamos hablar de muchos, ¿no? Pero de 3 aspectos que creo que son muy importantes. La primera
su elección y llamamiento. ¿Sabéis cómo ocurrió? Hacía falta ungir a un rey, que hubiese un rey en Israel. Y entonces el Señor habla al profeta Samuel. ¿Conocéis la historia algunos? Sí, ¿no? Y el Señor le dice a Samuel, al profeta Samuel, ves a la casa de Isaí, que es un hombre que tiene 7 hijos, y uno, bueno, ahora explicaré lo de 7, que tiene 7 hijos, y uno de ellos será rey de Israel, y hay que ungirlo. Y entonces se va para allá Samuel, ¿no? Y, hombre Isaí, mira, el Señor me ha mandado aquí y tráeme a todos tus hijos. Y Isaí viene y le trae a sus 7 hijos, lo digo entre comillas, trae a sus 7 hijos. Y Samuel, cuando ya ve al primero, al mayor, dice, sin duda es este. Un hombre de bien parecer, guerrero, sin duda es este. Y el Señor le dice a Samuel, dice, mira, el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero el Señor, yo miro los corazones, y ese no es. Y entonces, bueno, y este tampoco. Y claro, Samuel le va preguntando, ¿no? Y este tampoco. Y este tampoco. Así los 7. Y claro, cuando termina de los 7, le pregunta al padre, dice, bueno, ya está, no tienen más hijos. Dice, no, bueno, sí, tengo uno, el chiquitillo, que lo tengo por ahí con las ovejas y tal. Y fíjate cómo es el Señor, le dice a Samuel, que lo traiga ahora porque ese es. De lo menospreciado y lo vil, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Si estás aquí en esta tarde, es porque Dios ha fijado sus ojos en ti. Mira, yo sé que hay gente con problemas de autoestima, y lo sé porque trato a veces gente que tiene problemas de autoestima, pero una persona que ha conocido al Señor y conoce esto ahora, no debería tener problemas de autoestima. Porque el Señor nos ama tanto que remueve lo que tenga que remover por ir a buscarnos, porque somos importantes para Él. El segundo acontecimiento que me parece también muy importante en la vida de David, que es quizás el acontecimiento más importante en la vida de David, o el que más conocemos, ¿sabéis cuál es? Muy bien. Y es una historia muy bonita porque resulta que se enfrentan ahí con el enemigo en el valle, van a enfrentarse en guerra y al final dice, bueno, para que no haya tantas muertes de un lado y de otro, hagamos una cosa. Nosotros tenemos aquí un hombre que juega baloncesto que se llama Goliat y mide el bicho 3,20 metros. Dice, bueno, él bajará cada día aquí al valle y vosotros mandáis aquí a uno de vuestro ejército y que se peleen. Y quien gane, ha ganado la guerra. Y así no hay muchas bajas. Habrá una, el que pierda. Un hombre morirá nada más. Y entonces, cada mañana bajaba Goliat allí con su escudo, con su lanza, con su espada. ¡Ey! ¿Y quién bajaba allí? No bajaba ni el rocío allí al valle. Y Goliat no tan solo bajaba allí y llamaba a ver quién venía a pelear con él. Perdóname la expresión, porque esto no se suele decir de un púlpito, pero él cada mañana bajaba allí y se cagaba en Dios. Esto lo entendemos todos, ¿verdad? Él maldecía a Dios cada mañana. A ver si había alguien que de la rabia iba para allá, pero ni aun así. Y cada día maldecía a Dios. Y estaban allí todos, a ver quién va, pero no hay nadie. Y resulta que David, que les va a llevar, su padre dice, ve a llevar unos bocatas a tus hermanos que están allí en la guerra y llévales unos bocadillos. Y nada, David le llevaba allí unos bocatas a sus hermanos que estaban en la guerra, que ninguno se atrevía a luchar contra Goliat.
Y nada, David era un chaval, un joven, un adolescente. Y llega allí y dice, ¿qué está pasando? Dice, no, que aquí viene cada día un gigante y nos desafía. Y no va nadie. No, dice, ya iré yo. Pero, ¿cómo vas a ir tú? Sí, hombre, sí, ya voy yo a pelear contra él. Y dice, bueno, oye, mira, a mí nos mandamos a alguien, ¿no? Se lo cargue y ya está, ¿no? Y cogen y le meten toda la armadura. Y cuando le ponen toda la armadura a David, ¿sabéis lo que le pasaba? Que no se podía ni mover. De la poca fuerza que tenía, de la poca envergadura. Pesaba más la armadura que él. Y el tío estaba allí que no se podía quitarme todo esto. Y dice que se fue a un arroyo que había ahí cerca y cogió 5 piedras. Algunos estudiosos dicen que cogió 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos más. ¿Sabíais esto? Pues ya lo sabéis. Dice, ¿por qué cogió 5 piedras? Porque Goliat tenía 4 hermanos más. Ya veis si iban a tener un mal perder y iban a empezar a llegar a los gigantes. Y ya sabéis la historia, ¿no? Yo soy de los que piensa que David no tuvo potra. ¿Sabéis lo que es potra? Suerte. David tenía puntería. ¿Y sabéis por qué tenía puntería? Porque estaba todo el día con las ovejitas y con la onda. ¡Ven aquí! Y todo el día con la onda. Y eso días y días y días y días y días. Cuando tú ejerces un don, al final te se da bien. Y es verdad que el Señor estaba con él, pero Dios usó su don. Y si tú tienes dones, no son para tenerlos en una estantería, es para que los practiques cada día. ¿Amén? Y escucha una cosa, si tú practicas tus dones, Dios te va a usar para derribar gigantes. ¿Amén? Y termino con la última cosa de David y con la prédica. Hay un episodio de David que es el más lamentable de todos. Lo conocéis, ¿verdad? Porque David sí que tenía el corazón conforme al del Señor, era este jovencito valiente que tenía celo por el Señor. ¿Sabéis lo que le molestaba a David con Goliat? Era que maldiciese a Dios. Y él no podía permitir que ese gigante incircunciso cada día maldijese a Dios. Por eso dijo, ¿pero cómo permitís eso? Y esta es otra pregunta, ¿eh? Dice la palabra que el Señor dice que su celo por nosotros le consume. Dice que Él nos anhela celosamente. ¿Es así? ¿Nosotros somos así con Él? Me parece que no es muy recíproco esto. Pero ese tierno niño con tez blanca, pelo rizadito, rubio, que mata gigantes y mataba leones y cuidaba las ovejitas, cuando ya creció un poquito, tuvo un problema serio. Y el problema fue que dice que en el tiempo en que los reyes salían a la batalla, ¿y sabéis lo que era él? Rey. Dice, en el tiempo cuando los reyes salían a la batalla, él, como era rey, ¿dónde tenía que ir? A la guerra. ¿Y sabéis lo que hizo? Fue a conquistar. Pero no al enemigo, sino a la mujer de uno de sus generales. Porque no fue a la guerra y se quedó allí en su palacio. Y paseando por la terraza de su palacio, hizo así, dice, ¡uy! Uf. Se frotó los ojos porque él pensaba que era una visión. Pero no era una visión, era una muchachita de muy buen ver dándose un bañito. Se supone que desnuda. Y tal como la vio, dijo, esta es para mí. Y sabía que era la mujer de Urías, un general de los principales. Y entonces, pues bueno, sabéis, era el rey y le dijo, que venga aquí a mi cámara de amores. Y allí en la cámara de amores pasó lo que pasó. Y, bueno, pues como no existía en aquella época ni Dures ni control, pues la dejó preñada. Y claro, dice, vamos a apañar esto, llamar a Urías que venga de la guerra
y cuando venga de la guerra, para que piense que lo que va a venir, lo que lleva en su barriga es hijo suyo y no mío, que se meta en la cama con ella esa noche, lo traigo aquí de permiso, que tenga relaciones esa noche, y entonces así parecerá que el hijo es suyo y no mío. Entonces llega allí Urías: David, me has dado permiso, ¿qué está pasando? Y dice: no, mira, es que como tú eres tan valiente y tan guerrero, he decidido darte unos días de vacaciones aquí en el palacio. Así que esta noche ves a acostarte con tu mujer, disfruta, que me imagino que ya vienes un poco quemado, que tienes ganas de mujer, ¿no? Y esta noche dice: no, hombre, no, yo con mi mujer esta noche, yo acostarme con mi mujer esta noche mientras mis hombres están en la guerra. Y dice que durmió fuera de su casa ese día. Y David no tuvo narices a hacer que Urías se acostase con su mujer. Entonces, ¿qué hizo David? Dice: bueno, pues si no puedo apañarlo así, voy a hacer una cosa. Lo voy a mandar a la primera línea de batalla, que allí mueren todos. ¿Sabíais eso? ¿Habéis visto la película esta de Braveheart y todo eso? ¿Quiénes mueren siempre? Los que están primero. Y si tú te querías cargar a alguien, lo metías en la primera línea de batalla, y así fue. Y claro, cuando uno ve este episodio, dice: ¿y este hombre podía tener el corazón de Dios? ¿Y sabéis por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque sí que metió la pata, hasta lo más profundo. Pero David era un hombre que conocía el camino al arrepentimiento. Y os digo una cosa: debido a nuestro orgullo, ese es el camino más difícil de encontrar en muchas ocasiones en nuestra vida. Porque os voy a decir una cosa: metemos la pata constantemente, pero pocas veces nos arrepentimos. Y David tenía ese corazón conforme al Señor, uno de los motivos, y quizás principal, porque enseguida sabía arrepentirse. Y quiero terminar leyendo este salmo, que es precisamente cuando comete esta tropelía, lo que él dice. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad. Y este salmo termina, bueno, hay un momento que dice esta frase que todos conocemos, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Alguien cree que no se va a equivocar o va a pecar en lo que le resta de vida? ¿A que no? Solo te animo y espero que la vida de David también te inspire a esto. No tan solo a matar gigantes con tus dones, sino que cuando metas la pata sepas ir al trono de la gracia. Que conozcas, que recorras ese camino con facilidad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cuando hablamos de tu palabra y la escuchamos, siempre aprendemos alguna cosa. Y yo oro en esta tarde para que tanto la vida de Abraham, en estos aspectos que hemos hablado, como la vida de Moisés y como la vida de David, Señor, nos inspiren en estas cosas prácticas a agradarte cada día más, Señor, a que tu corazón esté alegre por nosotros, Señor, a que nuestras vidas sean transformadas, a que no nos conformemos en aquello que hemos conseguido, a que realmente seamos desafiados a buscar lo nuevo que tú tienes para nosotros, Señor, y que lo hagamos con ilusión, sí, con la incertidumbre, pero viviendo por fe, Señor. Señor, que cuando también cometamos errores, pequemos, Señor, que podamos acercarnos a tu trono de la gracia. Señor, ayúdanos a ser valientes y manejar, Señor, practicar a diario con aquello que tú nos has dado, con los dones, con los talentos, con las capacidades adquiridas, Señor. Y que con todo te podamos dar la gloria solamente a ti.
Gracias por esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús.